Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy traemos un caso que desafía la lógica del mercado. Tenemos sobre la mesa los resultados de los primeros 9 meses de 2025 de Global Dominion, una compañía que cotiza hoy alrededor de unos 3,23 euros por acción. A primera vista, los titulares asustan. Las ventas caen un 7% y el beneficio neto se desploma un 70% hasta los 6 millones. Sin embargo, al abrir el capó de las cuentas encontramos una realidad opuesta. Si limpiamos el ruido contable, el negocio orgánico crece al 9% y los márgenes de rentabilidad tocan máximos históricos del 13,3%. Entonces, ¿estamos ante una empresa en declive o ante una oportunidad invisible sepultada por ajustes contables y divisas? Bien, en los próximos minutos vamos a tratar de diseccionar cada euro. Vamos a separar la paja de los ajustes extraordinarios del trigo del flujo de caja real y veremos si ese precio de 3,23 es una trampa de valor o un punto de entrada interesante. Comenzamos. Para entender Global Dominion hoy, primero debemos ponernos las gafas de ajustar perímetro. Si miráis la cifra oficial reportada en la cuenta de resultados, veréis que Dominion ha facturado 800 millones, lo que supone una caída del 7% con respecto al año anterior. Podríamos pensar que la empresa ha encogido, pero la realidad es que la directiva ha ejecutado una poda masiva de negocios que no eran rentables o estratégicos, como el mantenimiento industrial vendido a Serveo o las tiendas de The Phone House y de Miniso. Estas desinversiones restan más de 113 millones a la facturación comparada. Es decir, la empresa ha decidido voluntariamente facturar menos para ganar calidad. Si eliminamos esos negocios vendidos del año anterior y comparamos peras con peras, lo que llamamos términos comparables, la empresa no decrece, sino que crece un 7,7%. Este sería el primer matiz crítico. Estamos ante una empresa más pequeña en volumen bruto, pero mucho más densa en calidad de negocio. Sin embargo, debemos activar una primera alerta. Siempre que una empresa nos pide mirar el dato comparable o ajustado en lugar del dato auditado real, debemos ser escépticos. El crecimiento orgánico del 9% que presumen es positivo, sin duda, pero no podemos ignorar que el efecto divisa les ha restado un 2% real y que al final del día el tamaño absoluto de la empresa en libros se ha reducido. La estrategia parece clara: sacrificar tamaño por margen. Veamos si lo han conseguido. Entramos ahora en el corazón del negocio, empezando por su división más prometedora, Global Dominion Environment. Este área agrupa todo lo relacionado con servicios medioambientales y sostenibilidad industrial. Aquí es donde Dominion tiene su gran dorado. En los primeros 9 meses de 2025, esta división facturó 332 millones, lo que ya representa el 41% de todo el grupo. Lo interesante no es solo que facture más, sino que es la única división que crece tanto en términos reportados, un 6%, como en términos orgánicos, un 8%. Lo que realmente llama la atención como analistas es la expansión del margen. Han logrado un margen de contribución del 11,9%. ¿Y por qué es importante este dato? Bueno, porque las actividades de economía circular y tratamiento de residuos suelen tener barreras de entrada más altas y por lo tanto mejores márgenes que la ingeniería tradicional. Fijaos en este dato: el beneficio que aporta esta división, su margen en euros, ha crecido un 11%, casi el doble de lo que han crecido las ventas. Esto es apalancamiento operativo puro y duro. No obstante, no todo es perfecto. La empresa menciona adquisiciones bolt-on, es decir, pequeñas compras, en España y Alemania, como la de Zublin Chimney. Aunque son estratégicas, estas compras pueden maquillar el crecimiento orgánico. Debemos, por lo tanto, vigilar que la integración de estas nuevas piezas no eleve los costes de estructura en los próximos trimestres, algo muy común cuando se crece vía talonario en un sector tan fragmentado.
Bien, pasemos ahora al motor que paga las facturas, Global Dominion Tech Energy Servicios. Esta división es, en términos de consultoría, la vaca lechera de la empresa. Hablamos de contratos a largo plazo recurrentes de mantenimiento de redes eléctricas y telecomunicaciones. Aquí la sorpresa ha sido mayúscula, un crecimiento del 13% en ventas, alcanzando los 374 millones. Es la división más grande de la empresa, pesando casi la mitad de la facturación total, un 47%. El dato que debemos quedarnos es el del margen de contribución, un espectacular 17,9%. Para hacernos una idea, muchas empresas de servicios luchan por llegar al 10%. Mantener casi un 18% de margen en servicios recurrentes indica que Dominion tiene un poder de fijación de precios o una eficiencia operativa muy superior a la media. Este margen genera 67 millones de caja operativa antes de estructura, que es lo que financia el resto de aventuras de la compañía. Y aquí debemos poner una nota de cautela. La empresa atribuye este éxito a nuevos contratos en Latinoamérica y a renovaciones. Sin embargo, gran parte de este negocio está expuesto a divisas emergentes y a la inflación salarial. Un margen del 18% es difícilmente sostenible a perpetuidad en servicios intensivos en mano de obra. Si la inflación repunta o las divisas latinas caen, este margen será el primero en sufrir. Así que debemos tomar este 17,9% como un techo y no como un suelo. Sin embargo, no todo brilla en Global Dominion, y aquí es donde encontramos el primer bache serio. Estamos hablando de la división GDT Proyectos, que se encarga de proyectos 360, es decir, llave en mano, de energía y tecnología. Esta división ha visto caer sus ventas un 3%, quedándose en 93,7 millones. La dirección utiliza un eufemismo clásico, llamado gap temporal. Es decir, debido a la incertidumbre geopolítica, los clientes tienen miedo y están retrasando las firmas y ejecuciones de grandes obras. A pesar de la caída en ventas, el margen de contribución es altísimo, del 22%. Esto es típico de la ingeniería especializada. Cobras mucho por el valor añadido, pero el flujo es irregular. La empresa defiende que la cartera de pedidos sigue siendo fuerte, 426 millones, y que lo que no se ha facturado hoy se facturará mañana. Es el argumento estándar para calmar a los inversores cuando la facturación falla. Sin embargo, como analistas debemos ser duros aquí. Un retraso en ejecución hoy es dinero que no entra en caja hoy. En un entorno de tipos de interés que, aunque están bajando, siguen siendo relevantes, el coste de oportunidad de estos retrasos es real. Si la incertidumbre geopolítica se alarga y con Trump y China no parece que vaya a desaparecer pronto, este gap temporal podría convertirse en un agujero estructural de crecimiento para 2025 y 2026. Bien, uno de los grandes mitos sobre las empresas españolas de mediana capitalización es que dependen totalmente de la economía doméstica. Global Dominion destroza este mito. Mirad el gráfico. España solo representa el 18,4% de las ventas. Esto es fundamental. Si la economía española se frena, Dominion tiene el 81,6% de su negocio fuera del peligro doméstico. Europa y África lideran con un 30%, seguidos muy de cerca por América con un 29% y Asia con un 22%. Esta distribución es a priori un seguro de vida, pero también es un riesgo de gestión. Operar en 4 continentes con una facturación de 800 millones implica una complejidad logística y de control brutal. Además, explica el impacto negativo del Forex, de las divisas que vimos al principio. Tener un 29% de exposición a América entre Latinoamérica y Estados Unidos te da crecimiento, pero también te expone a la volatilidad del peso, del real o del dólar, como veremos luego con el desastre contable en República Dominicana. La lectura aquí es positiva, pero vigilante. La diversificación es sana, especialmente el crecimiento en Asia y Oceanía, mercados donde pocas empresas españolas penetran con éxito, pero debemos recordar que a mayor dispersión geográfica,
mayor dificultad para que el flujo de caja llegue limpio a la matriz en Bilbao debido a impuestos, retenciones y tipos de cambio. Al final, no es lo mismo ganar 1 euro en Alemania que en Perú. Y llegamos a un vértice importante, el EBITDA, la gasolina del negocio. Dominion ha reportado 106,5 millones de EBITDA. Pero más allá de la cifra absoluta, quiero que nos fijemos en la rentabilidad sobre las ventas, un 13,3%. La empresa presume de que es un nivel históricamente récord y los datos así lo respaldan. Hace unos años, Dominion luchaba por mantener el doble dígito y hoy está cómodamente por encima del 13%. Este aumento del margen validaría la tesis de la simplificación. Es decir, al vender los negocios de bajo margen como las tiendas o el mantenimiento básico, el margen medio del grupo sube automáticamente. Es matemática pura. El negocio remanente es mejor, más técnico y más rentable. Además, la estructura central de gastos se mantiene contenida en un 2,6% de las ventas, lo que indica que no se han vuelto burócratas ni despilfarradores a pesar de la complejidad internacional. Pero cuidado con el EBITDA. Aunque el informe dice que es un resultado operativo puro, recordad siempre que el EBITDA no paga la deuda ni los dividendos y la caja sí lo hace. Un margen del 13,3% es excelente sobre el papel, pero si se consigue a base de activar muchos gastos o con una contabilidad agresiva de proyectos, podría ser un espejismo. Por suerte, como veremos luego, la conversión a caja operativa parece razonable. Pero mantened siempre el escepticismo. El EBITDA es una opinión y la caja es un hecho. Vale, aquí es donde la mayoría de inversores se asustarían. El beneficio neto atribuible ha caído a plomo hasta los 6,1 millones, un desplome del 70% frente al año anterior. Un desastre, ¿verdad? Bueno, pues no tan rápido. Aquí es donde debemos hacer nuestro trabajo de forenses financieros. En las cuentas aparece un golpe de menos 16 millones etiquetado como corrección valorativa República Dominicana. ¿Qué ha pasado? Bien, Dominion vendió sus parques solares en República Dominicana, una operación en dólares. Como el dólar se ha depreciado fuertemente frente al euro en estos meses, las normas contables obligan a apuntar esa pérdida de valor teórica en la cuenta de resultados hoy. Pero, y esto es vital, la empresa insiste en que esto no tiene efecto en caja. Es simplemente un apunte contable por tipo de cambio sobre un activo que ya se está vendiendo. Si sumamos esos 16 millones artificiales, entre comillas, al resultado, el beneficio neto recurrente sería de 22,1 millones, lo que implicaría un crecimiento del 40% con respecto al año anterior comparable. La empresa nos vende la cifra del 22,1 como la verdadera, pero yo diría que la verdad estaría en el medio. La pérdida contable es real porque indica que sus activos valen menos en euros hoy, pero la capacidad de generar beneficios del negocio recurrente, esos 22 millones, sería la que marcaría el futuro. Por lo tanto, no nos podemos dejar cegar por el número rojo, pero tampoco debemos ignorar que el riesgo divisa es un coste real para el accionista. Llegamos a un punto importante y, lamentablemente, el más opaco en los avances trimestrales. Estamos hablando de la caja. ¿Dónde está el dinero? Bien, lo primero que debemos aclarar es que el hachazo de los 16 millones que vimos antes es puramente contable. El informe dice explícitamente que no tiene efecto en el flujo de caja. Por lo tanto, la capacidad de generar dinero de la empresa sigue intacta a pesar de las pérdidas reportadas. Partimos de un EBITDA de 106,5 millones. Históricamente, Dominion convierte bien su EBITDA en caja, pero en este trimestre tenemos una señal de alerta y es el gap temporal en proyectos. Cuando los proyectos se retrasan, normalmente se cobra más tarde, lo que tensa el circulante. El informe no nos da la cifra exacta de variación de circulante, una omisión esta habitual, pero molesta en los reportes de 9 meses. Por lo tanto, debemos ser cautos.
Aunque la bajada de tipos de interés ayudaría reduciendo los pagos financieros, la clave para el inversor será el cierre anual. Si ese EBITDA récord del 13,3% se queda atrapado en facturas por cobrar debido a los retrasos en proyectos, tendremos un problema. De momento, confiamos en la recurrencia de la división de servicios que cobra mes a mes para sostener la liquidez, pero debemos vigilar este punto en el informe anual. Vale, si la caja operativa tiene incógnitas, la caja de inversión trae certezas muy positivas. Dominion ha cerrado la venta de sus parques en República Dominicana, una operación que va a inyectar $102 millones de equity value, es decir, dinero neto para la empresa. Esto validaría el modelo de negocio consistente en construir, operar y vender con plusvalías, es decir, una rotación de activos. Lo más interesante es el calendario. $82 millones entran en la caja en este ejercicio 2025, ya han cobrado 19 a la firma y esperan un cheque grande de 62 en el cuarto trimestre. Este dinero es fundamental porque entra directo a cancelar deuda antes de la photo finish del cierre de ejercicio. Es una inyección de adrenalina financiera, sin embargo, no debemos acostumbrarnos. Vender activos es una forma genial de aflorar valor y bajar deuda puntualmente, pero no es recurrente. En 2026 no tendrán otros parques dominicanos listos para vender por este importe. Por eso es vital que el negocio recurrente tome el relevo en la generación de caja a partir del año que viene. El miedo a la deuda mató muchas inversiones en 2023, pero en Global Dominion ese riesgo se está enfriando rápidamente. Un indicador infalible es la línea de gastos financieros. Han pasado de pagar 29 millones en intereses a solo 22,3 millones en este periodo. Estamos hablando de un ahorro del 25%. Y esto se debería a dos factores. En primer lugar, la bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo y de la Fed, que alivia los costes de financiación variable, y en segundo lugar, que la empresa tiene menos deuda bruta que financiar. Ahorrar casi 7 millones en intereses es dinero que va directo a mejorar el beneficio neto y la caja libre disponible para el accionista. Con la entrada de los $62 millones de la venta de activos en el último trimestre, es previsible que la deuda financiera neta pegue un bajón drástico al cierre de ejercicio. La empresa está cumpliendo su hoja de ruta de desapalancamiento. A día de hoy, el balance parece mucho más una herramienta de estabilidad que una fuente de riesgo sistémico. Bien, veamos ahora quién pilota la nave. En inversiones siempre es importante buscar directivos que se jueguen su propio patrimonio. En Global Dominion la alineación es total. El CEO tiene el 5,8% de las acciones y el presidente el 5,7%. Entre los dos suman más del 11% de la compañía, de tal forma que si la acción baja, ellos pierden. Esto da cierta tranquilidad, puesto que no van a tomar decisiones imprudentes. Además, el accionariado está blindado por socios industriales de primer nivel. ACEC, la familia Riveras de Gestamp, tiene un 15,2% y los dueños de Mayoral un 7,2%. También está Corporación Financiera Alba con un 5,6%. Esto, por lo tanto, es una empresa respaldada por grandes fortunas familiares españolas que invierten con visión de décadas y no de trimestres. Con la acción a precios de derribo de 3,23, tener un núcleo duro que controle el 50% del capital es una garantía. Si el mercado sigue ignorando el valor de la empresa, no sería extraño ver movimientos corporativos como recompras agresivas de acciones e incluso una exclusión de bolsa. Ellos saben realmente lo que vale su empresa mejor que nadie. Bien, saquemos ahora la calculadora. A fecha 20 de enero, Dominion cotizaba a 3,23 euros. Asumiendo un número de acciones estable en el entorno de los 150 millones, excluyendo la autocartera, la empresa valdría en bolsa unos 485 millones.
Si miramos el beneficio neto reportado de 6 millones, el PER se dispararía y la empresa parece carísima. Pero ya hemos visto que esto es mentira, entre comillas, por el efecto de las divisas. Si tomamos el beneficio comparable de 22 millones en 9 meses y lo anualizamos de forma conservadora hacia los 30 millones para final de año, estaríamos pagando unas 16 veces beneficio de un año en transición. Sin embargo, el mercado parece que mira hacia 2026. Si el negocio recurrente sigue creciendo a doble dígito y desaparecen los extraordinarios negativos, el beneficio normalizado debería poder superar fácilmente los 40 o incluso 50 millones. Esto nos dejaría un PER adelantado de entre 9 y 10 veces. Para una empresa con márgenes en máximos, sin deuda excesiva y creciendo, pagar 9 veces beneficios es, sobre el papel, un regalo, en teoría. El mercado parece que está poniendo precio a un escenario de desastre que, viendo los datos operativos, no se está produciendo. Bien, mientras esperamos a que el mercado reconozca el valor de la acción, Global Dominion nos paga por esperar. El pasado mes de julio nos pagó un dividendo de 15 millones de euros. Esto supone repartir el 38% del beneficio comparable de 2024. A los precios actuales de 3,23, la rentabilidad por dividendo rondaría el 3%. No es el dividendo más alto de la bolsa española, pero es sostenible. Además, la empresa mantiene un programa de autocartera activo, un 1% en tesorería. Con la acción barata, la recomendación a la directiva sería clara: dejad de subir el dividendo en efectivo y utilizad esa caja para recomprar agresivamente acciones propias. Comprar tus propias acciones a un PER de 9 es la mejor inversión posible. El accionista debería ver esto como un suelo. La empresa genera suficiente caja para pagar este dividendo sin endeudarse. No nos haremos ricos solo con el dividendo de Dominion, pero nos cubre la inflación mientras la tesis de inversión va madurando. Y cerramos el análisis mirando al horizonte. La directiva nos ha dicho implícitamente que 2025 ha sido el año de sacar la basura, es decir, vender lo no estratégico, encajar el golpe del dólar y sanear el balance. Lo que queda es una Dominion más pequeña, sí, pero mucho más rentable y ágil. Un margen EBITDA del 13,3% no es casualidad, sino que es la prueba de que la nueva estructura funciona. Para 2026 debemos esperar a que la niebla contable se disipe. Sin los costes de reestructuración y con la deuda controlada, el beneficio neto debería converger con el operativo. La duda y el principal foco de vigilancia sería la división de proyectos. Si el gap temporal se cierra y vuelven a ejecutar obras, la acción debería revalorizarse. Pero atención, si los retrasos continúan, la acción sufrirá. En resumen, estamos ante una empresa con fundamentales operativos en mejora, las ventas, los márgenes, pero con una contabilidad fea, entre comillas, por factores externos como las divisas. El mercado odia la complejidad y por eso castiga la acción. Si somos capaces de ver a través del ruido, creo que aquí puede haber una historia de valor interesante. Y hasta aquí el análisis de hoy de Global Dominion. Si te ha resultado interesante, te agradecería que le dieras al like y que te suscribieses al canal. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.